Hola, buenas tardes con todos. Un gusto en saludarlo nuevamente en este video. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema sumamente interesante y muy bonito a la vez. Y el tema es la ciencia y la Biblia. Entonces, muchos piensan que hay mucha distancia entre la ciencia y la Biblia. Sin embargo, no, para lo que hemos podido leer un poquito acerca de lo que es la sana doctrina, la palabra de Dios, nos hemos podido dar cuenta, nos damos cuenta que no hay un gran distanciamiento, sino al contrario, hay una relación sumamente significativa entre ambas materias, y es que muchos dicen, no, la Biblia no es ciencia, no es científica, no se puede comprobar a Dios su existencia científicamente, ¿no? Entonces, esas preguntas, esas interrogantes lo vamos ahora a profundizar y vamos a ver cuánta relación existe entre la ciencia y la Biblia. Entonces, para ello vamos a ir, como siempre, a la diapositiva que he podido hacer. Bien, entonces estamos ya aquí en las diapositivas y bueno, vamos a ir, agrandamos y empezamos. La ciencia y la Biblia. Vamos a ir viendo puntos, temas por temas. Y bueno, el primer apartado que tenemos es la creación. Vamos a empezar desde los inicios, cómo se relaciona, ¿no?, la creación con eh, la creación bíblica con la ciencia. Entonces, el primer versículo de la palabra de Dios, Génesis 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, vamos a ver ahora acá qué nos dice la ciencia. La ciencia dice para que un cuerpo sea un hecho real, debe presentar 4 aspectos científicos, los cuales son el tiempo, el espacio, la materia y la energía. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la ciencia para corroborarlo científicamente. Y bien, como ya hemos leído Génesis, retomamos nuevamente los versículos, ¿ok? Entonces, en el principio, el primer aspecto científico de los 4, ahí estamos hablando de el tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos que los cielos, que viene a ser el segundo aspecto científico que se relaciona con el espacio. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Tenemos el tercer aspecto científico, la tierra, que se relaciona ¿con qué? Con la materia. Y dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El 4 aspecto científico que nos dice la ciencia que tiene que tener una materia para ser, para que tiene que tener un cuerpo, ¿ok? Para ser considerado científicamente, pues, real, ¿no? Entonces, fíjense, desde el principio de los inicios tenemos
el principio, los cielos, la tierra y la luz. Los cuatro, nuevamente repito, aspectos científicos que son el tiempo, el espacio, la materia y la energía, que es lo que nos dice la ciencia. ¿Ok? Fíjense qué interesante, ¿no? Qué asombroso, cómo es la relación acá en este aspecto. Vamos a seguir viendo ahora. Vamos a ver este punto muy interesante. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fíjense, el polvo científicamente comprobado presenta, dice, 4 gases químicos y 17 elementos químicos. Entonces, ustedes lo pueden, estas imágenes lo he sacado de Google, en las cuales ustedes pueden entrar y pueden corroborar esta información. Entonces, el polvo tiene los 4 gases químicos que son el nitro, el oxígeno, el argón y el neón, y 17 elementos químicos o llamados también metales de la tierra, como el yodo, el selenio, ¿no? El plomo, y todas estas cosas, todos estos elementos químicos que ahí están, lo voy a señalar acá. Aquí, lo que está en celestes, que se puede apreciar, son los 17 elementos químicos. Y al costado he colocado esta imagen de una persona. ¿De qué estás hecho? Dice esta imagen, que es una imagen acá de Google. Y nos hace referencia, dice, si pudiéramos separar los elementos que componen nuestras células, ¿cuánto habría de cada uno? Hay unos 70 elementos presentes en la composición de todos los seres vivos. Se llaman elementos bioquímicos o bioelementos. Estos son los más importantes. Entonces tenemos el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio, el fósforo, ¿no? Los principales elementos bioquímicos o bioelementos, los cuales también lo tiene el polvo de la Tierra, como se puede apreciar acá en esta tabla periódica, ¿no? Entonces, fíjense cuánta relación, cómo se relaciona el polvo de la Tierra, ¿no? Con nosotros, los seres humanos, y escrito está de qué formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Interesante, vamos a pasar a otro rápidamente. Entonces, vamos a ver ahora otro capítulo, ¿no? La ciencia. Entonces, vamos a empezar en primer lugar a definir qué es la ciencia. Según la RAE, la Real Academia Española, nos dice, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Entonces, vamos a ver acá una definición de McDowell, es un investigador, y él nos habla que la ciencia tiene 3 apartados. Se puede hablar de ciencia en prueba científica, el método científico y el método de prueba histórico-legal. Entonces, ¿qué nos dice? Según McDowell, la prueba científica es demostrar hechos mediante la repetición del mismo en presencia de la persona que lo cuestiona, ¿no? Entonces, uno puede corroborar científicamente mediante la repetición, que se dé el hecho, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es ahí donde se puede corroborar que sí el aspecto, el hecho sí es científico, ¿no? Otro aspecto es el método científico.
está relacionado, dice McDowell, con la evaluación del fenómeno y la experimentación de la observación. Entonces, acá vemos el método científico, que es lo que se hacen las investigaciones científicas, ¿no? Lo que somos investigadores, tenemos que conocer este método, que en primer lugar es la observación, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Tenemos que seguir unos parámetros, unos pasos, donde está la observación, la hipótesis, la teoría, y al llegar a conclusiones y al reporte de los resultados estadísticos y cosas así. Entonces, por ejemplo, los investigadores experimentales no hacen sus experimentos con animales, y una de las cosas son las ratitas, ¿no? De laboratorio, en la cual podemos hacer una investigación científica mediante la observación. ¿Qué hace la rata? ¿Qué hacía en un principio y qué hacía después? ¿No? Se puede hacer ese análisis científico mediante la observación, ¿no? Y sí podemos corroborar que tal conducta, que tal hecho se corrobora científicamente. Y tenemos acá, es muy importante para nuestro estudio, el tercer aspecto, es el método de prueba histórico-legal. ¿Qué nos dice esto? Se basa en demostrar que algo es un hecho más allá de una duda razonable. Llegamos a un veredicto por el peso de la evidencia. Fíjense, acá no necesita la repetición del mismo hecho, ¿no? Del mismo fenómeno, ni la evaluación, ni la observación de un fenómeno. Acá lo que va a pesar y lo que no va a, a validar científicamente es el peso de la evidencia, ¿no? Historias, ¿no? Como, a ver, bueno, para nosotros, los peruanos, ¿no? A ver, dime cómo es posible científicamente que Miguel Grau, ¿no? Batalló, ¿no? Contra Chile, ¿no? En la guerra de Angamos y cosas por el estilo, ¿no? Científicamente, ¿cómo se puede corroborar eso? Acá, mediante el método de prueba histórico-legal, mediante la historia, ¿cierto? Entonces, aquí quiero que nos enfoquemos, porque voy adelantando. Entonces, muchos nos preguntan y muchos dicen, y a ver, científicamente, ¿cómo pueden corroborar que Jesús existió, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a, a eso nos vamos a enfocar. Tenemos acá, expresidente de Harvard, el doctor James Conant, aludió, la ciencia es una serie de conceptos y esquemas conceptuales interconectados que se han desarrollado como resultado de la experimentación y la observación, y es provechosa para más experimentación y observaciones. Por lo tanto, bajo los métodos científicos no podemos, como ya he hecho hincapié, no podemos probar que Jesús murió por nosotros mediante un método científico. Es imposible mediante el método científico, porque lo hizo una sola vez, ¿no? Nuestros razonamientos y observación no comprenden la resurrección. Entonces, acá es aquí donde viene el aspecto como nos hace referencia McDowell. Lo podemos probar bajo la prueba histórico-legal. Ejemplo, yo les pregunto, muéstrame científicamente lo que han almorzado el día de ayer por la tarde, ¿no? Entonces,
Uno está convencido que quizás se comió un talladín rojo, un ají de gallina, algún lomo saltado o ceviche, lo que te hayas comido el día de ayer por la tarde, lo que hayas almorzado. Entonces, científicamente es, ahora cómo lo corroboramos, ¿no? Uno está seguro. Entonces, aquí uno puede decir, me voy a basar a la prueba histórico-legal. Tengo evidencias de que estuvo mi pareja, mi mamá, ¿no? Mi familia, ellos pueden corroborar, ellos pueden decir que verdaderamente comí, almorcé tal cosa, ¿no? Pero mediante un método científico que tiene que ser repetitivo o observado, evaluado en el mismo instante, es imposible. Entonces, ¿cómo corroboramos científicamente que Cristo Jesús estuvo acá en la tierra y murió por nosotros? Mediante la prueba histórico-legal. Bien, vamos a pasar ahora a la veracidad de la Biblia. Y es una de las cosas, pues, eh, que yo no le encuentro sentido a los que dicen que la Biblia se contradice o está mal o que son escritas por hombres, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Cómo es posible, ¿no? Como veíamos las profecías cumplidas en Cristo Jesús en uno de los videos anteriores, que 600 años antes que Cristo venga a pisar esta tierra, ya el profeta Isaías ya hablaba acerca del Cordero, hablaba acerca de Cristo, hablaba acerca del Mesías que iba a venir en esta tierra, y cada cosa que escribió Isaías 600 años antes, se cumplieron tales cuales exactamente como lo había descrito el profeta Isaías, ¿no? Es algo asombroso, es algo que no se puede explicar bajo nuestro raciocinio y lógica humana. Bien, entonces, la Biblia viene de la palabra griega biblios, que significa conjunto de libros. La Biblia está traducida a 2.303 idiomas de todo el mundo. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjense, Jeremías 36:2 nos enseña, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, dice Dios, desde los días de Josías hasta hoy, escribió Jeremías. Fíjense, qué interesante. En el libro de Hechos 1:16 nos enseña, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Según de Pedro 1:20 nos enseña, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ojo, la Escritura no es de interpretación privada. Ojo aquí. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. E Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios
nuestro permanece para siempre. Interesante. Voltaire, o el filósofo Voltaire, él hizo en un momento esta mención. La Biblia desaparecerá cuando yo muera. ¿Ok? Murió y actualmente su casa en Francia es la imprenta de Biblias más grande del mundo. Y está ahí en el internet, búsquenlo ustedes mismos. Ahora vamos a pasar a otro apartado basándonos en la física. Una de las cosas, uno de los puntos es el viento tiene peso. Recién en 1915, recién se creó el instrumento del barómetro por Torricelli. Y es este el que parece, ¿no? Este relojito, ¿no? O esta brújula, parece una brújula, pero fíjense, tiene otras medidas, ¿no? Y esto es un barómetro. Sin embargo, en el libro de Job, miles años de antes de su descubrimiento o de su ponencia, pues, a prueba científica de Torricelli, el libro de Job, en el capítulo 28, 24 y 25, ya hablaba de que el viento tiene peso. Dice, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. 25. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, y sigue la escritura. Pero fíjense, nos dice al dar peso al viento. Interesante. Vamos a ver otro. Ahora vamos a pasar a basándonos en la arqueología. Otros puntos. Y bueno, acá tenemos los carruajes en el Mar Rojo. Todos sabemos la historia de que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Que pasó y que abrió con el poder de Dios, abrió el Mar Rojo en dos, donde el pueblo judío, el pueblo de Israel, pasaron por la mitad del mar, pero detrás de ellos iban pues los carruajes, ¿no? Del ejército del faraón. Y entonces, antes pasaron todo el pueblo de Israel, y al estar ahí casi por la mitad, se cerró el Mar Rojo e inundó a todo el ejército del faraón Ramsés. Y es que en el 1978, acá vamos a ver, se encontraron ruedas de 8 rayos, característica del tiempo de Ramsés II, que es justamente Ramsés, que habla la palabra de Dios. Ron White y sus 2 hijos encontraron piezas por el coral. Y acá he colocado esta imagen donde se han encontrado justamente estas piezas, y de igual manera, como en toda esta enseñanza, he colocado las imágenes que pueden corroborar la veracidad de la que estoy hablando en Google, en Google de imágenes. Ahí lo pueden encontrar. Otro punto es la Torre de Babel, ¿no? Bueno, la historia nos cuenta de que esta gente en esta época querían hacer una torre muy alta, según ellos, hasta llegar al cielo, ¿no? Y bueno, un monumento encontrado en el sur de Irak confirma la existencia de la Torre de Babel. Y es que esto fue escrito en varias
en varios periódicos, en varias revistas. Bien, eso lo pueden corroborar también ahí en Google. Y acá también he colocado esta imagen justamente que corrobora este descubrimiento que se encuentra ahí también en Google de imágenes. Vamos a ver ahora otro punto, que es la ciudad de Capernaum. Y una de las características de la Biblia es que habla acerca pues de cosas reales y a la vez de ciudades reales. Habla de Egipto, de Grecia, se enuncia lo que es Europa, Roma, la ciudad de Damasco, ¿no? Ciudades reales. Sin embargo, el libro Mormón eh, podemos leer, hay ciudades que se enuncian, pero si lo llevamos a la arqueología, no se encuentran, ¿no? Entonces, en Mateo 17:25 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y sigue la historia. Pero este es un versículo de los centenares que hay que habla acerca de ciudades reales. Identificada como Hotel Hun desde 1856, ha sido excavada esporádicamente por los últimos 130 años. Columna de piedra, en una columna de piedra había una inscripción en arameo que estaba escrito HLPW, hijo de Zebida, hijo de Joanán, hizo esta columna. Y estos nombres, según el doctor Grueck, corresponden a Alfeo, a Zebedeo y a Juan mencionados en el Nuevo Testamento. Fíjense lo grandioso que es la palabra de Dios. Otro punto es la muralla de Jericó. En 1990, la revista Time hizo una publicación en uno de sus artículos que relata el descubrimiento de los restos de la muralla de Jericó. Y acá, de igual manera, está colocado la imagen de Google Imágenes, donde ustedes pueden corroborar dicha información. Vamos a ver acá la escritura en los tiempos de Moisés. Hace unas décadas se descubrió unas tablillas de piedra en un patio de una casa de Oriente, donde se encontraron 320 cartas que correspondían a los cónsules egipcios de la época anterior de Moisés, ¿no? También muy interesante, se dice que fue Moisés quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia, denominados el Pentateuco, ¿no? Y es que hay algunos, pues, que dicen que en los tiempos de Moisés todavía no existían las escrituras, ¿no? Bueno, sin comentarios. Y acá he colocado pues a Ramsés, ¿no? Vamos a ver unos 3 versículos. En Génesis 47:11 nos dice, así pues José estableció allí a su padre y a sus hermanos y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. Éxodo 1:11, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. En Éxodo 12:37, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Y por qué he colocado también a Ramsés? Porque no es necesario, ¿no? Acá está, la Biblia hace mención de Ramsés, pero la historia hace de igual manera mención a Ramsés. La historia universal o la historia egipcia
¿no? De uno de sus grandes faraones, ¿no? Que tuvo su historia egipcia. Entonces, ¿por qué coloco? Porque la Biblia, pues, habla de hechos reales. No es un libro ficticio, no es un libro de ciencia ficción, como muchos lo quieren catalogar. ¿Mm? Vamos a ver este apartado, evidencias médicas. Y bueno, operaciones quirúrgicas y de parto. Antiguamente, eh, hasta 1845, el 80% de mujeres morían cuando se trataba de operaciones quirúrgicas o de parto, y de parto. Y pues la causa en sí eran que los médicos no efectuaban adecuadamente la higiene de las manos. Y es sabido, no es necesario ser especialistas en este tema, que sabemos que las manos, pues, contienen miles y miles de bacterias. Y si uno no procede a una buena desinfección, pues va pues definitivamente a emitir estas bacterias, ¿no? Entonces, en 1845, Semmelweis, él propuso el lavado de manos. Sin embargo, en el libro de Levítico, capítulo 15:3, ya hacía referencia de cuán importante es esto para todo tipo de acciones. Y dice, lavará sus vestidos y lavará su carne en aguas vivas y será limpio. Y sigue el tema. Y desde que Semmelweis en 1845 propuso esto de acá, ¿y por qué? ¿Por qué coloco esto? Porque fue Semmelweis quien, leyendo este versículo, se le prendió el foquito y fue quien propuso pues que se lavasen las manos, y a partir de ahí, del 80% de mujeres que morían, hubo una tasa de mortalidad muy baja al 1% de muertes de mujeres. Vamos a ver ahora la circulación de la sangre. Y es que en 1616, William Harvey hizo la referencia de la sangre es el factor clave para la vida física. Sin embargo, en el libro de Levítico, miles años antes de Harvey, ya hacía referencia acerca de este punto. Levítico 17:11 nos enseña, porque el alma o la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para conciliar vuestras personas, almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre reconciliará la persona. ¿Mm? Ahora vamos a ver este punto. Los cromosomas XY y XX. ¿Por qué Dios primero formó al hombre y no a la mujer? ¿No? Porque ya es sabido que el hombre tenemos cromosomas, el hombre tiene los cromosomas XY y la mujer XX. Si supongamos que Dios hubiera, a ver, acá voy a señalar, supongamos que Dios hubiera creado primero la mujer y después hubiese querido de la mujer sacar otro sexo, no hubiese podido, porque es XX, hubiera sacado un X y otra X y no hubiera podido sacar. Por lo tanto, creó primero al hombre donde le formó con cromosomas X y más adelante, sí, pues pudo formar X y de aquí mismo X, ¿no? Espero que me haya dejado de entender. Pero
Y es que esta es una de las cosas que hay más increpancias a Dios. ¿Por qué formó Dios al hombre primero y no a la mujer, no? Y es sabido que la mujer fue formada, fue creada de la costilla del hombre, donde en el hueso se encuentra el ADN, los cromosomas, se puede crear una nueva vida, ¿no? Vamos a pasar ahora a las evidencias de la historia. Fíjense acá, este es un apartado muy interesante. Y vamos a hablar de Flavio Josefo. El que está acá, en la imagen, he colocado acá Flavio Josefo. Flavio Josefo era un historiador, tal cual como en el Perú existió Ricardo Palma, quien escribió Tradiciones Peruanas. Flavio Josefo era un historiador judío. Entonces, pero nada que ver con el cristianismo ni con la misma religión judía. Bien, él era un historiador y como historiador hizo varias obras. Acá están sus obras que he colocado, que están en el internet de igual manera, ¿no? Acá están los libros de Flavio Josefo y hay un apartado muy interesante. Fíjense, por aquella época apareció Jesús. Atrajo así muchos judíos y también muchos gentiles. Los gentiles son los extranjeros, son los que no son judíos, ¿no? Habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, ¿no? Pilato, hace referencia a Pilato, lo condenó al suplicio de la cruz. Pero los que antes le habían amado, le permanecieron fieles en el amor. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya tribu, ¿no?, perdura hasta el día de hoy. Fíjense, cuán interesante nos corrobora, ¿no?, la ciencia mediante el método histórico legal, que verdaderamente Jesús sí existió, ¿no? Y vamos a ver acá también a Jeffrey Scheller. Él es un filósofo y antropólogo, y él hizo, citando a este hombre, la Biblia y su fuente siguen fielmente arraigadas en la historia. Vamos a ver ahora unas evidencias psicológicas. Y fíjense, vamos a este punto, prueba psicosomática, ¿no? Hasta hace 25 años atrás, se descubrió que el 85 personas que tenían un estrés, perdón, que eran amargadas, específicamente personas amargadas, iban a haber un 85% de probabilidad, mejor dicho, de una tendencia a sufrir lo que es la artritis. 3000 años antes de Cristo, en el libro de Proverbios, capítulo 15:30, dice: la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Vamos a ver ahora. La envidia también es causante de una enfermedad, el cual en el libro de Proverbios 14:30 nos enseña: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma
de los huesos. Fíjense, interesante. Y acá pues ya está comprobado que las personas estresadas en un cuadro de estrés muy alto, el 30% de estas personas van a desencadenar en la enfermedad de la diabetes. Fíjense, van a contraer diabetes. En el libro de Proverbios 16:24 nos enseña, panal de miel son las palabras amables, suavidad al alma y medicina para los huesos. Vamos a ver ahora evidencias astronómicas. La Tierra es redonda. Recién en 1492, científicamente, se corroboró o se descubrió mediante el descubrimiento de América, ¿no? Por Cristóbal Colón, de que la Tierra es redonda. Sin embargo, años antes, ¿no? Años antes, centenares de años antes de Cristo, el libro de Isaías, capítulo 40-22, nos enseña. Él está sentado sobre ¿qué? El círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjense, la tierra es sostenida. Hasta años antes de 1650, se pensaba que la tierra era sostenida por monstruos gigantes. Ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Este pensamiento. Sin embargo, en el libro de Job 26:7 dice, Él extiende el norte ¿sobre qué? Sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. La tierra cuelga sobre nada. Fíjense. Expansión del universo. Científicamente recién se descubrió al comienzo del siglo XX. En el libro de Salmos 104, 1 y 2 dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Vamos a ver otro punto, estrellas diferentes. En el año 125 antes de Cristo, Hiparco ya hizo referencia acerca de que las estrellas eran diferentes de acuerdo a su brillantez. En 1780, estrellas de diferentes tamaños hizo referencia el astrónomo Herschel. Y sí, definitivamente ya está comprobado que las estrellas, hay muchas clasificaciones, ya sea por el tipo, el color y la temperatura. En 1 Corintios, el capítulo 15:41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria.
y hacía referencia a la palabra de Dios acerca de este punto. Vamos a ver la filosofía de Newton de la naturaleza. Y es que Dios es tan perfecto que hace pues las medidas exactas, ¿no? Se dice científicamente que si la Tierra hubiese estado un poquito más cerca del Sol, la Tierra se quema. O si la Tierra hubiese estado un poco más lejos, unos kilómetros o unos par de kilómetros más lejos del Sol, se hubiese congelado. Y acá lo tenemos, acá está la figura, como lo pueden observar nuevamente. Esta es una figura de Google, lo pueden encontrar. Y ahí está, la distancia correcta del Sol. Y esto solamente lo ha podido ser un ser superior, que es nuestro Dios. Y no pues un Big Bang, ¿no? O cosa por o un agujero negro, ¿no? Como hacía referencia Stephen Hawking, que en los últimos años de su vida, él refutó su propia teoría de los agujeros negros, porque si existía un agujero negro, ¿quién pudo haber creado ese agujero negro? Ha tenido que ver alguien más atrás. Y ese de ahí, más atrás, y así. Llegamos a un principio. Y Dios mismo nos dijo, yo soy el principio y el fin. Fíjense acá, fíjense en esta imagen de la flor con el sol. Y vamos, y quiero hacerle referencia acerca de la fotosíntesis. De igual manera, la distancia entre el sol y la tierra es tan exacta que nos ayuda, que ayuda exactamente a las flores crecer, florecer y hacer lo que es la fotosíntesis. Entra el dióxido de carbono y emite lo que es el oxígeno al mundo, las flores, las hojas en sí, ¿no? Si la Tierra hubiera estado un poquito más cerca, no habría la distancia correcta entre el Sol y la Tierra para que puedan, pues, florecer, no producir y cosas por el estilo. Fíjense en esta imagen de acá. Es sabido que la Tierra pues tiene rotación y traslación. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces, acá tenemos, como hacía referencia, sabemos que tenemos traslación y rotación, ¿no? Eh, según la física, según la ciencia de la física, un cuerpo, una materia tiene que ser empujada por otra fuerza, ¿no? Entonces, se han preguntado cómo es que el planeta Tierra rota y a la vez se traslada alrededor del Sol, porque eso no puede responder la ciencia. Simplemente eso es el poder de Dios. Isaac Newton hizo esta mención. Este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y cometas no pudo haber sido menos creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente, Dios. Vamos a ver ahora evidencias geológicas y vamos a ver el ciclo hidrológico. En 1740 fue el descubrimiento del ciclo hidrológico por Perrault y Mariota.
¿no? De lo que ya nos han enseñado en el colegio, ¿no? Las fases del agua. Esto ya lo hacía referencia el libro de Job, capítulo 36, 27 y 28, y dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. El libro de Eclesiastés hace mención también al ciclo hidrológico. Capítulo 1, 7 dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron. Allí vuelven para correr de nuevo. Interesante, y ahí he colocado un poquito de esta imagen del ciclo hidrológico, ¿no? Los cuales hacen referencia a estos dos libros de la Biblia. Y bueno, Albert Einstein, siempre hago referencia a este enunciado de Einstein, cuanto más estudio la ciencia, más creo en Dios. Asimismo, hizo esta referencia. Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. No tengo sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador. En vista de tal armonía en el cosmos que yo, con mi mente humana limitada, soy capaz de reconocer. Aún hay gente que dice que no hay Dios, pero lo que realmente me hace enojar es que me citan para apoyar sus puntos de vista, dice Einstein. Bueno, he querido compartir con ustedes este tema tan bonito y tan interesante a la vez, ¿no? Quizás, pues, algún, entre comillas, ateo, como yo le llamo, o algún agnóstico o algún escéptico que estaba en dudas acerca de la existencia de Dios. Espero que con este video, con estas pruebas que he presentado, ¿no? Puedan abrir su corazón, puedan abrir su mente y puedan aceptar al Espíritu Santo. Y es más, no me sorprende que vayan a haber personas que después de ver este video, al contrario, vayan a refutar más a Dios todavía, o vayan a increpar, o vayan a decir, no, esto es mentira, no, que esto, aún con estas evidencias, ¿no? Porque son así, hay gente así. Y es que esto, ¿por qué? Como hacía referencia a un video anterior, no tienen al Espíritu Santo. Y si no tienen al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, no van a entender, por más que se les explique con manzanitas y palitos, no le va a entrar, ¿ya? Pero bueno, usted, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, simplemente abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo sea tu maestro y te enseñe. Si no has hecho la oración de salvación, hay un video para que el Espíritu Santo pueda entrar en tu vida y te pueda hacer entender muchas cosas incógnitas que no sabemos, que no entendemos. El por qué esto, por qué lo otro, por qué tanta muerte, por qué tanta violencia, cosas por el estilo. Entonces, bueno, espero que esto lo puedas compartir como siempre, este video. Si aún no te has suscrito, suscríbete para que puedas recibir más adelante otros videos de otros temas del aspecto espiritual que vengo compartiendo. Y si te gustó este video, pues déjale ahí también un like, también hay esa opción. Y bueno, con ustedes nos vemos en otra oportunidad. Un fuerte abrazo grande.
Dios lo bendiga grandemente y nos vemos en otro próximo video. Dios lo bendiga. Hasta luego.